Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a Frente a Frente. Miren que ya el jueves comienza el Congreso a debatir el dictamen de la nueva ley electoral. Me acompaño esta mañana unos minutos porque hoy el tema será político. Y ya le anticipo en el titular que tenemos para el programa de hoy, algo que de repente usted ya percibió por los perfiles que está mirando atrás. Los invitados de esta mañana, don Salvador Narrala y don Julio Navarro. Antes de hablarle de estas reformas o de esta nueva ley electoral que comenzará a debatirse en el Congreso, Gabriel Andino nos tiene la premisa para que usted interactúe con nosotros hoy en el programa. Gabrielita, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días también a nuestros televidentes. El tema de hoy, una de las voces disonantes del próximo proceso electoral. De inmediato le invitamos para que participe con nosotros en nuestras redes sociales, @FrenteAFrenteHN, en Twitter y Facebook. Una de las voces disonantes del próximo proceso electoral. Voces disonantes del próximo proceso electoral. Si no está muy claro en el concepto disonante, y tiene ahí un diccionario rapidito usted va a interpretar qué es lo que queremos decir con esta palabra disonante. Ramón Matute, me acompaña unos minutos. El jueves comienza ya el debate del dictamen de la nueva ley electoral, Ramón. Es correcto, Renato. Hemos hablado con don Mario Segura, que es presidente de una de las comisiones especiales. Recuerde que son 2 dictámenes que van a conocer en el Congreso virtual este jueves. Una encaminada a la ley que va a regular el Tribunal de Justicia Electoral, que es la que preside el abogado Jorge Calix, que ya está listo el dictamen, y también el de reformas electorales, la comisión que preside don Mario Segura, pero con la diferencia que van votos particulares que van a acompañar este dictamen, Renato, que va a ser presentado en el Congreso Nacional. Votos particulares, tanto del Partido Libertad y Refundación como también del Partido Liberal, en el tema de segunda vuelta y en el tema de reelección presidencial. Ya se ha debatido ampliamente, el Partido Liberal y Libertad y Refundación están ansiosos en que se aplique segunda vuelta en las elecciones generales de noviembre del 2021, que se haga reformas a la Constitución de la República. Mientras tanto, que el Partido Nacional está ansioso de que sea aplicable a partir del 2025, que se ha discutido ampliamente aquí, inclusive en Frente a Frente, estos temas electorales. La buena noticia es esta, que los 2 dictámenes van a entrar el jueves de esta semana, precisamente para que se comience su discusión y aprobación en el Congreso Nacional de la República. Hay que recalcar que hay también votos particulares en temas referentes a integración de mesas, que todavía no se han puesto de acuerdo los partidos políticos, Renato. Sí. Ese es un elemento a discutir. Es increíble, ¿verdad? No se han puesto de acuerdo. ¿Y por qué digo es increíble? Porque cuánto tiempo hemos tenido. Sí. Y mire usted que no han logrado hacer consensos en esto. Y ahora hay 3 propuestas, Renato, con las que anunció el doctor Mauricio Oliva la semana anterior. La primera propuesta del Partido Nacional que la Comisión Técnica presentó es que existan 5 representantes propietarios y 5 suplentes en las mesas receptoras. Y Libertad y Refundación y el Partido Liberal que insisten que sean 3 propietarios y 2 suplentes. Pero don Mauricio Oliva dijo la semana pasada que estén todos los partidos políticos representados en las mesas. Es decir, así como está actualmente la representación de los partidos políticos, entonces que tengan esa representación ahí. No sabemos si como veedores algunos y otros integrando la mesa
receptora o definitivamente estarán todos. Yo creo que, más creo, Renato, que por esta última propuesta es la que se van a decidir los partidos políticos. Es realmente penoso que desde hace más de una década organismos internacionales, consejos consultivos, ¿recuerda cómo se llamó después del golpe de Estado? Aquella comisión que se conformó con un ex vicepresidente de Guatemala, con Julieta Castellanos en Honduras, con Jorge Omar Casco, ¿se acuerda de aquella comisión? La comisión de seguimiento de la verdad de y la reconciliación, que nos propusieron hacer reformas profundas para este asunto de la segunda vuelta electoral, pero nos propusieron que definiéramos ese asunto de la reelección presidencial desde hace más de una década y hemos sido incapaces por los cálculos políticos enfermizos y egoístas de tomar decisiones sobre aspectos que nos han llevado a confrontaciones que solo han hecho que el país se empobrezca más. Para mí que resulta inaudito, penoso y que debería dar vergüenza que a esta altura, después de varios años, todavía no hayan consensos en los partidos políticos. Y no es porque piensan demasiado y quieren lo mejor para Honduras, son puros cálculos, Ramón, sí. Que eso es lo penoso, eso es lo penoso. Ayer hablaba en Día Político don José León Aguilar, presidente del Pino Socialdemócrata, y nos decía él, me decía, mire Ramón, aquí las cartas ya están sobre la mesa, los tres partidos políticos ya se pusieron de acuerdo, porque le preguntaba, y sería bueno también que le preguntara a usted a su invitado Salvador Narrala, porque en esta mesa de diálogo interpartidaria, creo que se llama, no integran a Libre, no quieren ver a Libertad y Refundación. Hoy por hoy no lo quieren ver ahí, porque ya vinculan a Libre con el tripartidismo y las negociaciones que se están dando entre liberales, nacionalistas y Libre, según esta mesa de diálogo interpartidista para este tema de reformas electorales. Me decía don José León, ya las cosas están arregladas. Definitivamente ya se repartieron los puestos y no le interesa a la oposición, dice, refiriéndose a Libertad y Refundación y al Partido Liberal, temas como segunda vuelta y reelección presidencial. Habrá que ver, Renato, cómo avanza esta discusión en la Cámara Legislativa, porque el abanico va a estar abierto a propuestas entre los sectores políticos en el diálogo que van a tener los líderes políticos del país cuando se esté dando esta discusión. Porque hay que aclararle a la gente, Renato, son 400 y pico de artículos de reformas electorales, pero ya se aprobaron creo que como 80, 90 artículos que dieron surgimiento al Tribunal de Justicia Electoral y al Consejo Nacional Electoral. Entonces, o creo que son más, si estoy equivocado. Sí. Entonces, ya la discusión de los restantes artículos son menores, son pocos artículos. Entonces, estos grandes acuerdos, Renato, se van a ir dando en el transcurso de la discusión en la Cámara Legislativa. Es decir, van a presentar los dictámenes, pero no es punto y final. No es punto y final, es punto y aparte, porque vienen otras negociaciones. Bueno, Ramón, muchas gracias. El próximo jueves, entonces, el debate ya de esos dictámenes. Así Ley de Justicia Electoral y de la Ley Electoral. Perfecto, Renato. Muchas gracias, Ramón. Les presento a Gabriela ya aquí, presencial en el set de Frente a Frente, con el título del programa para luego ir a una pausa comercial. Así que vamos de inmediato contigo, Gabriela Andino. Buenos días. Muy buenos días. De nuevo, licenciado, le repetimos el tema para que pueda participar con nosotros y ser parte del debate este martes. Una de las voces disonantes de las próximas elecciones, del próximo proceso electoral, para que pueda participar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook, @FrenteAFrenteHN. Hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos. Frente a Frente presentó el tema del día. Me recordé hace algunos segunditos, justamente cuando me estaba mostrando ese papel, me recordé que en los años 80 no lo quiso inscribir como periodista el Colegio de Periodistas de Honduras. Sí. Y 40 años después se le está haciendo difícil que
se le inscriba el Partido Salvador de Honduras. Que conste, ya tuvo un partido. El PAC fue hechura del ingeniero Salvador Narrala, pero me estaba acordando justamente de la historia del colegio. Del ingeniero Narrala, que en los 80, cuando se formó el colegio, aprobó el Colegio de Periodistas de Honduras, se inscribieron buena parte de los talentosos periodistas autodidactas de Honduras, porque ya luego solo iba a inscribir el colegio a los profesionales egresados de la universidad. Pero justamente cuando se estaba haciendo la inscripción de todos los comunicadores, porque hubo comunicadores valiosos, sin necesidad de egresar de facultades o escuelas de la comunicación, que tenían otras profesiones o tenían una disciplina de la lectura que se formaron de tal manera que redactaban bien. Ejemplo, Mazariego. Toño Mazariegos es uno de ellos. Andrés Torres. Napoleón Mairena. Pero bueno, si recordamos la historia, periodistas de gran valía. Pues bien, a donde quiero llegar, se inscribieron sin haber egresado de universidades, porque así estaba la ley. Ya luego de esa primera inscripción, quien no egresaba de una escuela de educación superior, pues no podía inscribirse, aunque ahora todo ha cambiado. Pues en ese momento él hizo la solicitud para inscribirse como periodista y la Asamblea votó contra su inscripción. Votó contra su inscripción. No le ha sido fácil. O sea que siempre ha sido disonante, Salvador. Siempre. No le ha sido fácil. No le ha sido fácil. Que conste, tuvo la oportunidad con el PAC, con el Partido Anticorrupción, porque se le inscribió. Pero no ha sido fácil para él. Vamos a ver, estamos claros cuál es el concepto de la palabra disonante, ¿verdad? Partiendo ya que tenemos claridad, que yo por lo menos considero que es una voz disonante en este momento en muchas cosas, pero sobre todo en el proceso electoral que se nos avecina tanto para las primarias como para las generales. Lo tenemos aquí hoy para conversar sobre toda esta temática. Sí. ¿Se está haciendo difícil esa inscripción del Partido Salvador de Honduras? Sí, primero en 1979 yo trabajé intensamente con Freddy Cuevas para la formación del Colegio de Periodistas, y casi todos los que votaron en contra están fallecidos, como Adolfo Hernández, Armando Cerrato creo que todavía vive, pero está impedido de las piernas. No quisieron porque dijeron que un ingeniero no podía formar parte, pese a que yo tenía los antecedentes más grandes, porque yo tengo constancias de trabajo de Emisoras Unidas desde 1967, que en cualquier momento las voy a poner en tele. Pero no importa, en fin, no me aceptaron. Al final hubo varias veces que una vez fui con una analfabeta que no sabía ni leer ni escribir, pero trabajaba en medios y aceptaron a una analfabeta, pero no a mí. Y como tú dices, la he tenido que sufrir para trabajar en este medio. Yo en esa época estaba en la gerencia general de la embotelladora La Reina, la Pepsi Cola. En fin, ahora, en el 2011, formamos el Partido Anticorrupción, sí, junto a Luis Redondo, una inversión de 10 millones de lempiras, que no recuperé, ni pienso recuperar, ni la estoy pidiendo de vuelta. ¿De su bolsa? ¿Dinero suyo? Y ¿De su patrimonio? De mi patrimonio y de Luis Redondo. Y formamos el partido, más el tiempo invertido, que fue muchísimo. El PAC fue una revelación, sacamos más de 1 millón de votos. Incluso Hernández, el que gobierna ahorita aquí, me dijo, yo me tuve que reunir con él cuando me la robó por primera vez. Yo no tenía cómo demostrarlo, pero en Cortés, Santiago Serna, un periodista, ¿lo conoces? Sí. Santiago demostró, mostró las actas, yo saqué el 80% de los votos en Cortés, y de los 20 diputados de Cortés, que deberían ser más, ese es un tema aparte, de los 20 yo saqué los 16 más votados, pero por el quociente electoral solo me dejaron 6. Entonces, yo saqué 1.066.000 votos, más que Xiomara y más que Juan Orlando Hernández, que hizo su primer fraude, pero pues él pasó desapercibido porque no se conocía toda la temática de corrupción de él. Y luego, en las elecciones del año 2017, esto ya es abiertamente un fraude en el que, y por eso soy disonante, porque yo soy de los que afirma que para la elección de 2017, Juan Orlando Hernández metió al sistema 700.000 identidades que votaron a favor del Partido Nacional,
que se componen por 400.000 fallecidos y 300.000 personas que viven en Estados Unidos hace 30, 40 años y que no han vuelto nunca a Honduras. De vez en cuando una viene, y cuando viene alguna se da cuenta y ahí aparecen las declaraciones en las redes donde dice aparece como que voté y yo no he votado. Entonces, Juan Orlando Hernández realmente en 2017 tenía 600.000 votos. Sumando a los 700.000 que te acabo de explicar, llegó a 1.300.000. Él pensaba que con esos 700.000 le bastaba para ganar. Y su gran sorpresa fue la noche del día de las elecciones, que perdió. Y por eso que no daban el resultado y que al final, a la fuerza, a la 1:30 de la mañana, dijeron el resultado en el que yo estaba ganando con la alianza de oposición contra la dictadura. Con el Partido Libre y con el Partido Pino, yo estaba ganando por un 5%, por 120.000 votos. Y ahí ya viene el otro fraude. Por eso casi nadie habla del fraude al momento de votar. Y de ese es el que estoy hablando ahorita. O sea, mis declaraciones y todo que estoy haciendo en todos estos días no son porque yo estoy contra el proceso. No, es porque yo ya detecté científicamente y me dediqué a estudiar esto de la emisión de la nueva identidad y de la construcción del nuevo censo electoral. Y es una farsa, porque están metiendo, ojo a este dato, 1.740.000 identidades que pertenecen a personas fallecidas desde 1996 y además personas que viven en los Estados Unidos desde hace 30, 40 años y no pueden regresar. Con ese 1.740.000. Y este programa va a quedar grabado gracias a TVC Play, donde podrán verlo el año próximo y el año 2022. Juan Orlando Hernández, aunque lo niegue porque tiene una capacidad histriónica, una capacidad para mentir admirable, Juan Orlando Hernández va a aparecer con 2 millones de votos en el próximo año. Ahora, él dice yo no voy a participar, lo mismo dijo la vez pasada. Bueno, el candidato de él entonces, que puede ser un militar perfectamente, o puede ser Nasri Afura, cualquiera de las dos alternativas, aparecerá con 2 millones de votos. Pero de esos 2 millones de votos, solo 200.000 corresponderán a la realidad y los otros serán identidades que en este momento se está recogiendo los datos para poderlas emitir y manejar. Y puedo explicar. No me quiero comer el programa yo solo. Sí, mire, solo le quiero decir a la teleaudiencia, invité al sociólogo Julio Navarro. Generalmente cuando traigo al ingeniero Salvador Narrala también viene un sociólogo, porque Julio, desde el retorno a la democracia, tiene bastante análisis y además acumulación de datos de los procesos electorales y de cómo funciona el registro de las personas. Entonces, dijimos ayer, Julio nos va a ayudar sabiendo cuál es su posición en este momento en torno al registro de las personas y al proceso de identificación nacional, de donde se deriva el censo o el padrón electoral. ¿Es posible esto que plantea el ingeniero Narrala, Julio? Claro que es posible, pero yo creo que ahorita, Renato y Salvador, hay menos tolerancia a cosas de ese tipo. Pueden haber mayores sistemas de vigilancia. Yo en lo que veo en las declaraciones que da Salvador sobre eso, es que me parece a mí que hay dos estrategias que convergen en una. Y es sobre lo siguiente. Mire, Salvador es el candidato mejor posicionado electoralmente en la población hondureña, en base a un mensaje contundente que ha tenido contra el gobierno. Pero también yo he visto que últimamente Salvador ha descuidado la otra estrategia, que es la estrategia de la constitución e inscripción de su partido. Y esa estrategia de inscripción y constitución del partido tiene procedimientos formales. Y que uno ve que en la ley actual electoral, como se van venciendo los tiempos para convocar a elecciones primarias, esos tiempos se van agotando. Y entonces Salvador va cayendo en un callejón con una salida sinuosa. Porque se imagina la declaración, las noticias que daban de que este jueves comienzan a discutir la nueva ley electoral
o reformas a la actual ley electoral, ¿cuánto se van a tardar para eso? Pueden crear un artículo transitorio que diga que se va a convocar a elecciones no con el censo actual, porque según la ley actual debe convocarse a elecciones y entregar el censo actual. Pero el censo actual solo lo acepta el Partido Nacional, no lo aceptan los otros partidos. Entonces puede decirse que se convoca a elecciones sin el censo actual y que 2 meses antes de las elecciones el Registro Nacional de las Personas se compromete a entregar el nuevo censo. Los registradores le dijeron a usted, Renato, la otra vez, que ellos estaban en capacidad de presentar 5.5 millones de personas un mes antes de las elecciones primarias. Entonces, eso lo puede establecer el Congreso Nacional. Entonces, el problema que veo en El Salvador es que está delegitimando el proceso formal de identificación. Y ese es un proceso formal, Renato, de acuerdo a una ley. Ahora, la forma como se esté resultando, se esté haciendo, los resultados que se tengan, ese es otro problema. Pero los simpatizantes de Salvador, que son muchos y son malos no partidarios, necesitan estar documentados. Y entonces, mire, un mensaje de desconfianza ante ese tipo de población, que por lo generalmente son jóvenes, no militantes, puede hacer de que no se presenten a documentarse. Y eso tenga un resultado negativo en el próximo proceso electoral. El otro elemento que dice Salvador, que puede hacer que estén metiendo personas ya fallecidas, hoy hay mecanismos de verificación. O sea, va a haber un nuevo censo de identificación de personas. Yo esa nueva base de datos que me van a entregar, yo la puedo cruzar con el censo actual que tengo, Renato. Y el cruzamiento ahí me va a decir quiénes están y quiénes no están. Porque hay otro elemento que usted miró en el ejercicio que usted hizo la otra vez, que es la huella digital. Yo a través de eso puedo hacer una verificación apoyado con organismos internacionales o con organismos internos de gente muy capaz. Entonces a mí me parece que Salvador debe definir 2 estrategias. Una, de mantener activos sus simpatizantes. Y 2, el proceso de inscripción de su partido. Y en el proceso de inscripción de su partido, Salvador va a necesitar de la formalidad institucional. Y la formalidad institucional está en manos del LIBRE, del Partido Nacional y del Partido Liberal. Entonces, usted esa formalidad institucional que conforman los partidos no las puede meter en el mismo saco que está el partido de gobierno o que está el gobierno, porque eso le va a generar problemas. Y yo creo que ahorita el caso de Salvador necesita ponerle mucha atención al problema de la formalidad de la inscripción de su partido. Porque se imagina que convoquen a elecciones primarias el 13 de septiembre. ¿Tienen que convocar? Tienen que convocar. Si no es que meten un artículo en la primera sesión. En la primera sesión. De debate de la nueva ley electoral. De la nueva ley electoral, que diga que se prorroga 1 mes o 2 meses. Entonces, se prorroga. Entonces, ¿qué hace Salvador con toda la documentación que tiene para que le inscriban al partido? Si hay otro artículo, Renato, en la ley actual, que dice que quien no participa en elecciones primarias no tiene que tener ningún otro movimiento interno. Y Salvador, de hecho, en su partido debe tener un mecanismo de cómo seleccionar sus candidatos. Y la ley actual lo obliga a usted a seleccionar candidatos vía elecciones primarias. Entonces, la situación de los partidos nuevos que hay, que van a inscribirse en el tribunal, están en este momento en una situación difícil y a mí me parece que allí definitivamente hay una intencionalidad del partido de gobierno, que no quiere que entren más partidos políticos que les pueda afectar las posibilidades que ellos tengan de ganar. Pero el Partido Nacional no lee lo que ha pasado. ¿Qué le hubiera pasado al Partido Nacional si en las elecciones pasadas no le quita el PAC a Salvador? O sea, el voto de la oposición se hubiera dividido mucho más
y el Partido Nacional hubiera tenido mayores posibilidades de hacer menos evidente el fraude, porque al final tuvo que hacerlo evidente, ¿va? Y entonces ellos mismos, mire, porque está la misma dirigencia creyendo que el mecanismo de ganar las elecciones va a seguir vigente como lo han hecho en el 2013 y el 2017. En concluyo, la estrategia de Salvador tiene que afinarla. O sea, yo no creo que tiene que tirar en el mismo frente a la institucionalidad que hay en el registro y en el tribunal con la cara del gobierno. Bueno, después de todas estas aristas que nos comenta Julio Navarro, vamos a ir a la pausa comercial para escuchar nuevamente al ingeniero Salvador Nasralla, una de las voces disonantes en este momento en el país, en muchos aspectos, y sobre todo, ya lo escucharon en su primera intervención, no cree en la transparencia de este proceso de identificación nacional, cree que se está construyendo un fraude y todos los otros elementos que le hacen disentir de esta realidad político-electoral nuestra. La pausa y regresamos con Salvador Nasralla y Julio Navarro. Ya volvemos con Frente a Frente. Agradecemos sus participaciones. Continuamos con Frente a Frente dando lectura a sus mensajes. Ronnie Meraz, basta de tanta permisión. No podemos seguir aguantando tanto abuso en este país. Dejen que se hagan las cosas correctas. Paren tanta injusticia. En esos poderes del Estado están matando a todo el país sin importar a quién. Eduardo Ulloa, políticos no logran consensos, ya cada quien piensa sacar provecho a su conveniencia. Recuerden, quien llegue a la presidencia encontrará un país altamente endeudado y con desempleo. Quien logre llegar al Ejecutivo demostrará de qué está hecho o seguiremos en lo mismo como hasta ahora. Norita Pineda, el problema para el gobierno y partidos es que Salvador es una persona recta y quiere el bien para este pueblo y les molesta a sus oídos que les ventile todas las corrupciones. El problema en este país es que mientras los malos sean más, será difícil que Salvador llegue al poder. Una de las voces disonantes del próximo proceso electoral, el tema de hoy, en Frente a Frente. No, yo no creo particularmente que seamos más los malos en Honduras que los buenos. No, yo creo que hay, pero infinitamente mayor cantidad de buenos que malos. El asombro mío es cómo unas cuantas personas definen el rumbo del país. Esa es mi sorpresa, pero bien, no es mi sorpresa. Esa es mi inquietud, que de repente Julio sociológicamente nos lo analiza ya en unos instantes. Pero volvamos con la figura del ingeniero Nasralla. Usted sigue creyendo que no podemos tener la certidumbre que de este proceso de identificación nacional obtengamos un censo electoral limpio y transparente, a pesar de lo que decía Julio. Yo me he reunido el 4 de marzo me reuní con el representante de Naciones Unidas, Richard Barate. Sí. Y pregunté varias cosas. Entre otras, me dijo que se compró 1.400 máquinas enroladoras en China. Y esas máquinas costaron $5,5 millones, de un presupuesto de $71 millones que maneja el programa de las Naciones Unidas para el proceso electoral. Nunca llegaron esas máquinas. Nunca me han mostrado que llegaron. Empezaron a enrolar con unas máquinas de 2007. Y si me está viendo alguien que trabaja en el registro de las personas, puede mandar la información, porque las máquinas con las que han estado enrolando, por lo menos del 15 de julio al 15 de agosto, fueron máquinas de 2007. Y esas máquinas, cuando levantan información en la nube, no hacen match con la base de datos que tiene Oracle. Por cierto, el actual presidente del registro, el bachiller en Ciencias y Letras Rolando Catán, trabajó en Oracle. Y él te puede decir eso. Él ha dicho un montón de cosas que no son reales. Y también el otro bachiller, Oscar Rivera, aquí dijo un montón de mentiras. Y no solamente aquí, las dijo en un montón de programas. Entonces, en este momento, cuando tú hiciste el otro día
el enrolamiento. El programa del enrolamiento. En el sí. programa del enrolamiento jaló información tuya del censo viejo. Tú no tuviste que decir tus datos, la información la tenían, ¿no? Y la tenían porque están utilizando el censo viejo. Un censo nuevo es absolutamente nuevo, te preguntan absolutamente todo a ti. Renato, de Jesús, Álvarez, tu segundo apellido, tu día de nacimiento, tu papá, tu mamá, y toda la información es nueva, es una construcción nueva, pero en este caso no es nueva. No, pero en la preinscripción le preguntaban todo eso a uno. ¿Y cuánta gente en Honduras se pudo preinscribir? Porque yo escuché... Quizá un poco más de 500,000 se Yo preinscribieron. escuché a estos dos bachilleres decir, y deben estar grabadas, que el 40% de la gente se había preregistrado. O sea, en Honduras hay 2 millones de personas que tenemos internet. Y él dice que el 40% de estos 2 millones se preregistró. O sea, toda la gente que tiene internet se preregistró. Yo no me he preregistrado. Y no he encontrado todavía una persona que tenga internet que me diga que está preregistrado. Entonces, ellos mienten. Han dicho desde el año pasado iban a tener lista la identidad. Y otra cosa, voy a ir adicionando y quiero también, sobre lo que dijo Julio, quiero hacerle unas preguntas a Julio porque anoté aquí. Ellos están dando informaciones, por ejemplo, en noviembre viajaron a Dinamarca, supuestamente a firmar contrato con unas compañías. Yo ruego que investiguen si esas compañías a las que les dijeron que no en noviembre de 2019 son las mismas que van a hacer la identidad en Polonia, cerca de Turquía, entre paréntesis, y cambiaron nombre, así como utilizaron otra empresa en Turquía y no la que hace los hospitales para hacer los hospitales que nunca llegaron. Entonces, esos datos debería investigarlos alguien, no sé qué institución. Ok, me dice Julio que deberíamos poder utilizar un mecanismo de verificación para cruzar la información que entra. ¿Cómo? Informáticamente puedo. ¿Pero quién? Te voy a eso es quién. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién lo hace? Entonces hay que buscar un organismo. ¿Un organismo? Yo te voy a poner un ejemplo. En el 2001 alteraron el censo, el Partido Nacional, porque quedó solo en el Tribunal Supremo Electoral de aquella época. Quedó solito porque el Partido Liberal se retiró. Y entonces, mira, comenzaron a hacer traslados por todo lado. Yo recuerdo que el Partido Liberal logró con la OEA de aquellos tiempos, o sea, no la OEA de hoy va, que vinieran técnicos y que lograran cruzar el censo que había en las elecciones del 97 con lo del 2001. Y lo cruzaron y te aparecieron como 400 personas que habían sido trasladadas de oficio. Sí, y la OEA lo regresó. Pero 400 personas no te determinan. No, 400.000 personas. A 400.000. Pero aquella OEA era un poco menos... Era una OEA... Era un poco más decente que la de ahora, ¿no? Para usar una palabra así como... No es ni comparable con la de ahora. Ok, te voy a dar unos ejemplos de lo que está pasando ahorita. En la villa de San Francisco están enrolando gente de Moroselí. Son 2 lugares cercanos. En Colina, Santa Bárbara, están haciendo lo mismo. El alcalde de Colina, Santa Bárbara, lleva 19 años como alcalde y el gobierno, Juan Orlando Hernández, que es su amigo, le nombró al hijo para dirigir el proyecto Identifícate. En Namasihue dirige el proyecto Identifícate la esposa del alcalde. Y puedo seguir. En realidad o sea, si en 2 o 3 lugares que investigué pasa eso. Es más, Julio Larios, que trabaja conmigo, habla con Rolando Catán y Rolando Catán le decía, no, si estamos enrolando, estamos con 8 máquinas, no me acuerdo en qué lugar. Entonces nosotros, a nuestras bases en ese lugar, le decíamos, anda a ver estos 8 lugares. Y nuestra gente fue y encontró que solo estaban enrolando en 4. Entonces, oíme, solo había 4. Es que se arruinaron 4 máquinas, porque eran las máquinas viejas de 2007. Entonces la pregunta es, ¿podemos ver, señor Richard Barate, señor Catán, podemos ver las 1.400 máquinas que ustedes compraron a China por $5.5 millones? ¿Las podemos ver físicamente? Y la otra cosa, la ley
y tú la conoces, la ley dice que solo los registradores civiles pueden enrolar gente. La gente que te enroló a ti, ese proceso en el que tú pusiste tus huellas, es ilegal. Ilegal. Porque cuando uno le dicta a la máquina, a veces sale legal, ¿no? No es legal el proceso en el cual te están enrolando a ti y a toda la gente. Porque los que están enrolando no fueron juramentados para tal efecto. Yo tengo aquí la ley que están violando. Está violando la ley el registro de las personas porque contrató activistas políticos y se los repartieron de la siguiente manera: 40% de los enroladores para el Partido Nacional, 30% para el Partido Liberal y 30% para el Partido Libre. ¿De acuerdo, Julio? Sí, de acuerdo. Es de acuerdo. Ahí está, Julio te lo está diciendo. Entonces no son los profesionales. Los profesionales que enrolan normalmente están en sus casas. No los dejan participar porque no se prestan para el fraude. No sé si estoy siendo claro. No, lo que veo es también que se está abriendo varios frentes. Claro. Se está abriendo varios frentes. Julio decía, narrala, ¿y no crees que tus prioridades en este momento... Claro que lo son. Que tus prioridades en este momento, sin que demeritemos lo que usted está diciendo en relación al registro de las personas, son la inscripción del partido y que su gente se inscriba? Correcto. Te voy a explicar ahora qué es lo que pasó con el partido. Nosotros presentamos en el Consejo Nacional Electoral el 12 de noviembre de 2019 toda la documentación. Se requería 65.000 firmas, presentamos 85.000. De las 85.000 hubo 10.000 que tenían fallas tan ridículas como que la persona en la huella, pues no se distingue la huella y cosas por el estilo. Quitaron todo lo que pudieron y dejaron, creo que 70.000. Con 70.000 y dijeron, ya las firmas están bien. Pero ellos, en vez de exponer las firmas para que si alguien pudiera decir, yo no di la firma, es mentira, ese proceso de 60 días, según la ley de exposición de firmas, ellos pudieron haberlo comenzado en diciembre, el 15 de diciembre, y tener esos 60 días del 15 de diciembre al 15 de febrero de 2020. Pero no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Por negligencia. Entonces yo, preocupado de la inscripción de mi partido, he pedido reuniones porque ellos hicieron el acuerdo, los del Consejo Nacional Electoral, hicieron el acuerdo número 2/2020, en donde echaron a correr ese plazo de 60 días para la inscripción de nuestro partido y para la exposición de las firmas, para decirlo mejor, lo echaron a correr del 6 de julio al 6 de septiembre. Entonces ellos dicen, tanto la señora Moncada como la señora Hall y el señor Kelvin Aguirre, que es el del Partido Nacional, ellos dicen que tienen que esperar hasta el 6 de septiembre para poder dictaminar y ver si acaso hay algún reclamo. O sea que ellos van a contestarnos, si acaso no pasa algo en el país, el día 7 de septiembre. Hablé telefónicamente con Rexy Moncada, comprenderás que establecimos una relación cuando tuvimos Cuando usted era el candidato de la Alianza. Cuando fui el candidato de la Alianza. Y no te preocupes por los plazos, me dijo. Los plazos no corren en ley cuando están suspendidas las garantías constitucionales y nos encontramos en un estado de excepción. Entonces no te pueden aplicar eso. Lo que sí me dijo, estás peleando contra la dictadura y vos sabés que la dictadura es injusta y te puede hacer una mala pasada. Yo te garantizo mi voto. Y después, media hora después de platicar, lo publicó en Twitter, que nos daba, que ella estaba de acuerdo con que nos inscribieran. Entonces, aquí puedes ver tú una mala intención, porque del 6 de julio al 6 de septiembre, entonces yo fui y conseguí una reunión el 28 de julio a la que no quiso asistir la señora Moncada, pero sí asistieron la señora Hall y el señor Aguirre. Y en esa reunión, el 28 de julio, primero nosotros habíamos cambiado de representante y no había sido notificado. No nos había mandado un montón de documentos que nosotros habíamos mandado entre febrero y el 28 de julio no nos habían respondido. Y la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿quién los manda a ellos para que no nos respondan? Por eso yo asumo que Juan Orlando Hernández está detrás de esto. Y claro que está detrás de esto, aunque él diga que no. Entonces ellos cometieron un montón de ilegalidades con nuestro partido. Si yo no reclamo y me quedo esperando a que el 7 de septiembre me den el partido,
Llamamos, por ejemplo, a la Gaceta. Sabes que hay que gastar 400.000 lempiras para inscribir el partido, para poner estatutos, declaración de principios, todo eso. Y me dijeron en la Gaceta, mire, yo no le puedo garantizar que le podemos publicar si usted trae la información el 7 de septiembre. Usted tiene que hacer cola para hacer la publicación de lo que quiere publicar. Y una vez que se publica, tengo que volver al Consejo Nacional Electoral para que ellos tomen la decisión de darnos la personería jurídica. Entonces, yo hice un mapa y lo he presentado, en donde si se aplican los plazos, cosa que la señora Moncada, presidente del Consejo, dice que no se aplican porque estamos en estado de excepción, pero si se aplicaran, a nosotros nos van a dar el partido el 20 de noviembre. Y el llamamiento de elecciones es el domingo 13 de septiembre, que es un domingo. Sí. Entonces, si yo me acojo a los plazos de ellos, no me dan el partido. O me lo dan cuando ya no me sirve para participar en estas elecciones, de manera que ellos tienen 4 años más de seguir haciendo lo que quieren, y por eso es que también Mauricio Oliva dice, sí, la segunda vuelta sí, pero se las vamos a dar para el 2025, o sea, ganan 4 años más. Entonces, esto de las posposiciones y de darle larga al asunto viene desde el 12 de agosto del año 2013, cuando nos reunimos en el edificio de Naciones Unidas, Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández era el presidente del Congreso. En ese mes fue un mes en el que él aprobó otras cosas que son muy graves y que tienen relación con un programa que él transmite en otros 2 canales de 8 a 9 de la noche los domingos, que yo lo publiqué en mis redes creo que antenoche. Entonces nos reunimos los candidatos, que éramos 9, Romeo Vázquez Velázquez, Xiomara Castro, Juan Orlando Hernández, Salvador Narrala, Mauricio Villeda, y los otros no me acuerdo los nombres porque eran de los partidos que sacan 3.000 votos. Y en esa noche, en presencia de Naciones Unidas, de Unión Europea, de la OEA, se firmó un documento en el cual acordamos que quien ganara el proceso de 2013, de ese año, que era agosto de 2013, se comprometía en el primer año de gobierno a hacer las reformas electorales que había recomendado la Unión Europea a través de la señora Lunacek. Sí. Ok, Juan Orlando Hernández no hizo ninguna de esas reformas. Entonces, por ahí parte la cosa, o sea, el año anterior, él había, recordemos, Juan Orlando Hernández desde el Congreso de la República que presidía, quitó a 4 magistrados de la Sala Constitucional y dejó solamente a Chinchilla y lo pasó a fiscal y después lo reeligió como fiscal y lo tiene ahí como persona a su servicio, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, así es. Así Julio, es. ¿a quién le puede perjudicar la candidatura presidencial de Salvador Narrala ya con su propio partido? Ya tuvo el PAC, sabemos qué pasó con el PAC, ahora él trata de inscribir al Partido Salvador de Honduras. En esa superestructura política hondureña, ¿se pudiesen estar en este momento construyendo hilos para amarrar y evitar la inscripción de un nuevo partido que presida Salvador Narrala? Renato, en orden de prioridades, ¿a quién más puede afectar la inscripción de Salvador? Uno, a Libre. ¿Por qué? Ya la militancia de Libre una vez votó por Salvador. ¿Podría seguir votando parte de esa militancia de Libre? Claro. En parte lo que yo no entiendo, cómo Salvador a veces descalifica a Libre. No descalifico a Libre. Descalifica a Libre, dice Libre, tales y tales cosas, partidos tradicionales aquí. Descalifico la cúpula de Libre, no a Libre. La cúpula. Disculpa, tal vez no soy claro, es que a veces mi castellano no es muy claro. ¿Por qué va? Porque Libre tiene una militancia de oposición al gobierno. La militancia de Salvador es definitivamente de oposición al gobierno. Entonces, ese voto se podría dividir. Dispersar. 2, ¿a quién afecta? En segundo lugar, al Partido Liberal. También. Y en tercer lugar, podría afectar al Partido Nacional. Porque el Partido Nacional puede hacer, y lo más seguro es que no va a agarrar votante nuevo. Incluso votante nuevo, descendiente de familias nacionalistas jóvenes que están totalmente en contra. Entonces, esa es una situación que los 3 partidos que manejan
la institucionalidad, me refiero yo, de registro y de Consejo Nacional Electoral, tienen intereses en eso, muchos intereses. Pero el voto de cualquiera de estas personas en el Consejo Nacional de Elecciones en contra de la inscripción de Salvador lo puede afectar más electoralmente. Y entonces esos riesgos me parece a mí que no los va a correr ni Partido Libre ni Partido Liberal. Mire qué interesante lo que dice Julio Navarro, en orden descendente. Dice que los más perjudicados con la inscripción de su partido son, en este orden, Libre, Partido Liberal y por último Partido Nacional. Y el Partido Nacional, creo, y sobre todo, ya que usted menciona mucho al presidente Hernández, es un hombre que teme que él llegue a ser presidente de la República. Porque ya sabemos cuál es la opinión que tiene Salvador Narrala del presidente actual del país. Que no es constitucional, por cierto. Pero dice Julio que en orden descendente los más interesados en que no se inscriba el Partido Salvador de Honduras son Libre y Partido Liberal. Sí, y en este aspecto, qué bueno que entramos a la primigenia del problema. Y aquí, primero quiero aclarar, yo no estoy en contra de la base de Libre, yo estoy en contra de la cúpula del Partido Libertad y Refundación, porque ni defendió mi triunfo, no lo defendió, y yo ya tengo las propuestas que deben ser parte de la nueva ley electoral, esa ley electoral que van a discutir pasado mañana. Y ojalá que no se me vaya esta idea para decirla después. Pero cuando se formó el diálogo con Naciones Unidas en 2018, que estuvimos 10 meses con el embajador de España. Para nada. ¿Por qué? Porque el Partido Nacional mandó a estos hipotes. ¿Cómo se llama el hermano de Germán Ayala que está de ministro? Germán Ayala, el de la estafa de FENAFUT, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿Está preso todavía, no? No sé. El que traía los materiales de la ferretería para construir el proyecto Gol ahí en Támara, en un piedrero. ¿Te acuerdas de ese escándalo? Sí, yo me acuerdo del escándalo. Bueno, el hermano de él es el ministro ¿de qué? Leonel se llama. Se refiere al ministro de Gobernación y Descentralización. Sí, ministro Leonel Ayala, él es el ministro de hermano del que hizo la estafa para que fracasara el primer proyecto Gol. Julio, tú que estás metido en fútbol, ¿sabías eso? Sí, creo que compraban los materiales en una ferretería en Copán, no sé una ferretería de él y lo traían hasta acá. Y las traía Eso miré por para los hacer medios, el proyecto Gol. Pero ¿hacia dónde vamos? No, que ese muchacho, Ayala, era el que representaba al Partido Nacional con el hijo de Kilbert. Y eran los mandaderos a través de Eval Díaz, porque nunca quiso, pese a que la ONU lo propuso, la Unión Europea lo propuso, todos querían que nos sentáramos ahí, Juan Orlando Hernández, Luis Zelaya, Salvador Narrala, o sea, las personas que obtuvimos la mayor cantidad de votos en las elecciones. Entonces, en ese momento se habló de la integración de las mesas electorales y no de las mesas electorales, la integración de los organismos electorales que se iba a formar. El Consejo Nacional Electoral, el registro de las personas y el tribunal que pensaban formar. Sí. Y ahí el Partido Liberal estuvo de acuerdo, y en este aspecto le puedes preguntar a Carlos Flores Facusé, el expresidente, lo que correspondía por ley era que el nuevo Consejo Nacional Electoral y el nuevo registro estuviera integrado por las 5 fuerzas que obtuvieron más votos. ¿Cuáles fueron las 5 fuerzas que obtuvieron más votos en las elecciones del 2017? Bueno, el Partido Nacional, pese a que se robó 800.000 votos. Partido Nacional, una silla. El Partido Liberal, otra silla. Y la alianza de oposición, que estaba conformada por 3 sillas. 3 partidos. 3 partidos. El Partido Libertad y Refundación, que aportó 400.000, Salvador Narrala, que aportó 1 millón, y Pinu, que aportó también algunos 20.000 votos. Entonces, si por justicia hablamos, en el Consejo Nacional Electoral tendrían que estar estos 5 partidos, porque fueron los que ganamos las elecciones, y no lo hicieron. Pese a que, en el caso del ingeniero Flores estaba de acuerdo, Luis Zelaya también estaba de acuerdo, pero primó la intransigencia de los 2 hipotes que mandó Juan Orlando Hernández a negociar a ese diálogo con el señor Garafulich, que le dieron luego la medalla por placa de oro que no se la dan a nadie. A la selección del 82 le dieron placa de plata, igual que a Alessandro Palmero. Sin haber logrado nada. Sin lograr nada. Y a Garafulich le dieron ahora, Salvador, Gran Cruz, medalla de oro. Salvador, en Libre critican de que vos no debiste haber ido a ese diálogo.
Sí. Porque ese diálogo fue prácticamente una encerrona. Pero yo no firmé ninguna cosa. Yo fui porque soy un hombre de Pero diálogo. te entretuvieron y en Libre dicen que eso permitió desmovilizar a la gente en la calle. Porque hay otro elemento, Renato, que me parece a mí que en eso ha fallado Libre. Libre, cuando se propuso lograr representación en el registro y en el tribunal, ¿Lo logró? lo logró. Sin duda puso de rodillas al Partido Nacional bajo la insurrección electoral. Pudo haber hecho eso Libre después de las elecciones del 2013, de acuerdo a los acuerdos que sacaron en Naciones Unidas, sí pudo haberlo hecho, para reformar los acuerdos que llegaron en una nueva ley electoral, pero Libre no lo hizo, porque puede ser que en aquel momento creyeron que había buena voluntad y que habían 4 años para lograr esos acuerdos, esa reforma, pero que no se dieron. Y ahora él culpa Libre de no haber defendido, dice, su triunfo en el 2017. Mira, Claro, pero Libre dice que se fueron a las calles a defender, pero Salvador se fue al diálogo con Partido Liberal, Partido Nacional, que al final no lograron absolutamente pero ¿cuándo nos fuimos nada. al diálogo? Nos fuimos al diálogo en marzo de 2018. O sea, después de que habían asesinado a 50 personas. Yo no quería que siguieran asesinando personas y en paz descansen. O sea, hay personas que fueron asesinadas por la dictadura. Pero permítame un segundo. ¿Cree que inscriban al Partido Salvador de Honduras? No, yo sí creo que lo van a inscribir, pero los tiempos en que lo inscriban es que puede ser una trampa. Pero hay un elemento que lo que dice Rixi es preocupante para la democracia en Honduras, que mire, que sigamos nosotros con un decreto de emergencia que es prácticamente estado de sitio tan prorrogado. Eso también da sospecha. Solo en Honduras pasa eso. Da sospecha. Y eso pone en peligro todo el problema del funcionamiento institucional para que hayan elecciones. ¿Se puede llamar elecciones estando en estado de Para que excepción? hayan elecciones, porque en estado de sitio están suspendidas todas las garantías. Todas las garantías. Pero el 13 tiene que haber convocatoria. Dentro de 19 días. ¿Con o sin estado de excepción? Te cuento una cosa. Pero alguien puede cuestionar eso después. Sí, y ¿tú eres abogado? No. Ok, pero a los abogados que nos están viendo, hay un detalle. La Corte Suprema de Justicia, que dirige el señor Argueta, que trabajó en el bufete Hernández Alvarado en Gracias, defendiendo narcos, eso pues nadie lo dice, nadie se atreve a decirlo, como nadie se atrevía en su momento a decirlo de Tony Hernández, no ha resuelto los amparos que se presentaron en tiempo y forma por la participación de Juan Orlando Hernández en 2016 y 2017. A los abogados constitucionalistas, según la ley de Honduras, mientras esos amparos no sean resueltos por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional Electoral no puede llamar a elecciones. Si no incluso el de nulidad, hay un amparo de nulidad. Correcto, que lo presentamos nosotros. Y creo que también hay otra gente que presentó. No hay resuelto. Ok, entonces van a hacer llamamiento a elecciones y ese llamamiento va a ser tan nulo como el enrolamiento que te hicieron a ti. Porque el enrolamiento te lo hizo gente que no está juramentada. De acuerdo a la ley, que puedo mostrar en cualquier momento, tiene que ser gente juramentada y la que está enrolando no está juramentada. Y de la misma manera, si ellos hacen el llamamiento y no se pronuncia Rolando Argueta sobre los amparos que están desde 2017 y 2016 en su oficina, no se puede hacer legalmente llamamiento a elecciones. Y si lo hacen, será ilegal. Bueno, a propósito de lo que está diciendo el ingeniero Narrala, el representante de Libertad y Refundación en el Registro Nacional de las Personas, don Oscar Rivera, está en la línea telefónica y lo vamos a escuchar inmediatamente después de la pausa comercial. Nos trasladamos a Facebook a dar lectura a sus comentarios. Octavio José Pineda. El ingeniero Salvador Nasralla fue el candidato del Partido Libre. Votamos por él. Le confiamos porque somos leales. Los militantes de Libre nos sentimos pisoteados por las últimas declaraciones de Salvador. Sabemos que él va a recapacitar. Es necesaria la unidad opositora. Jorge Castillo, basta ya, un país sumergido en la miseria y nos damos el lujo de ir a elecciones porque no quitar a ese corrupto y su pandilla y los poderes a su merced. El que calla otorga también. Damián Luis, Honduras está en escombros en su democracia, en su economía, en su justicia, en su educación, en salud. El Partido Nacional tiene que desaparecer del mapa. Urge darle a Honduras una vuelta de calcetín.
Es imperativo que el gobierno y el pueblo lo pide a gritos. Eric Calderón, Salvador ya tiene aburrido, dice al pueblo, con ese mismo cuento. Es incapaz de generar nuevas historias de éxito y de reinventarse. Henry Smith, nos guste o no, Salvador se convirtió en un político de interés para el oficialismo. El Consejo Nacional de Elecciones y el Registro Nacional de las Personas son el binomio armado para elegir un nuevo presidente, sin importarles nuestra Honduras. Y esos dos órganos electorales son manejados por el tripartidismo. Atención con la denuncia, abórdela objetivamente, Renato, puesto que en un programa usted endiosó el enrolamiento. No, permítame, yo sí creo en el enrolamiento. No, permítanme. Yo sí creo en este proceso. Yo creo en este proceso. Es decir, cuando solo estaban 2 partidos ahí presentes en el registro de las personas, tenía mis motivos para dudar. Pero ahora el partido de la oposición, que en Honduras lo representa Libre, el partido con más volumen electoral, digo, está representado ahí. ¿Cuál volumen electoral? Perdón, disculpa que te interrumpa, una mala educación mía. Del 1.400.000 votos, le pregunto a Julio, ¿quién cree, Julio, que aportó más votos? ¿Libre o la gente que apoyó a Salvador Nasralla? Salvador, si te vas a la referencia de las elecciones del 2013, Libre sacó el doble de votos que vos sacaste. Y si te vas a la referencia... Y que ya los 450.000 que vos sacaste es algo grandioso para la cultura electoral de Honduras. Pero en la alianza, el partido organizado, que defendió el voto, era Libre. Correcto, ellos defendieron el voto, pero quien aportó los votos sin pedir ningún centavo de deuda política, entre paréntesis, ¿verdad? Yo no pedí ningún centavo por participar y aportarle los votos al Partido de Libertad y Refundación. Entonces... Es que, Salvador, eso fue casi como un matrimonio sin bienes separados. Correcto. Puede ser que ahí fallaste. Sí, yo fallé ahí. Sí, fallé porque Juan Orlando Hernández decidió quitarme el partido y entregárselo a los cachiros en mayo de 2017. Y entonces me quedé prácticamente sin nada. Bueno, entonces yo no dudo al decir que en este momento Libre es el partido de la oposición con más volumen electoral. Renato, yo también creo en el enrolamiento. A mí me parece que hay personas honorables que están dirigiendo eso. Yo le quiero decir a la gente, el hecho que el ingeniero disienta de ese enrolamiento y de todo ese proceso, uno lo respeta porque es su criterio. Okay. Pero no quiere decir que porque él lo diga aquí es que ya nosotros estamos de acuerdo con él. No, yo creo en este proceso de identificación. Él no lo cree. ¿Te puedo mostrar la ley? ¿Te puedo mostrar Vamos a ver, ¿qué tal si habla Oscar Rivera en este momento y tendremos participación de preguntarle a Oscar? Ok, y que Oscar me diga, por favor, ya que va a hablar, que se refiera al artículo 55 de la Constitución de la República y al artículo 23, capítulo 2, sobre los registradores civiles que están haciendo el enrolamiento y que son los que vinieron a enrolarte a ti y andan enrolando en todo Honduras. Creo, porque no han empezado en Tegu, ¿verdad? Ni en San Pedro. No, ya empezaron. Que son los dos lugares poblacionalmente el lunes mayores. Comenzaron. Ya. El lunes comenzaron en ambas ciudades. Entonces, yo quisiera que, independientemente de lo que diga, que me responda sobre el artículo 55 de la Constitución, que según yo lo están violando, y lo voy a mostrar después, y el artículo 23 del capítulo 2 de los registradores civiles. Oscar, un abrazo. Buenos días, Oscar. Bienvenido a Frente a Frente. Un gusto, Renato. Un saludo. Sí. Espero que estén bien. Sí, gracias. Saludar a Julio, saludar al ingeniero Salvador Nasralla, saludarte a ti y esperar que el pueblo hondureño esté pendiente de este proyecto que va a permitir tener la posibilidad de tener una base de datos desde cero para tener un proceso electoral transparente y una nueva identidad para el pueblo hondureño para tener la posibilidad y la certeza de los resultados electorales. Los fraudes electorales no se organizan en un solo lugar, son miles de acciones y situaciones que se dan para manipular el resultado electoral. Yo soy conocedor, gracias a que haya tenido la posibilidad de representar a Libertad y Refundación en los últimos 2 procesos electorales, 2013 y 2017, en donde conocimos y denunciamos muchísimas situaciones que rayaban con el espíritu natural de respetar la voluntad del pueblo. En este caso lo que estamos haciendo, y bueno, ha sido público el trabajo que estamos haciendo, está orientado en levantar una base de datos del pueblo hondureño biométrica desde cero, asegurando
de que todos los hondureños que están vivos puedan estar en la base de datos y de esta manera poder ejercer el sufragio. También estamos actualizando el domicilio de los ciudadanos, porque el problema es que la ley actual estaba orientada en que el domicilio fuera el centro de votación, y nosotros estamos trabajando para que el domicilio sea el domicilio donde la persona vive, y a partir de eso tener la posibilidad de tener el domicilio electoral. Eso es un gran paso para el Estado de Honduras y para la sociedad. El proceso ha sido complejo desde el inicio. Se ha dicho N cantidad de situaciones, que no vamos a salir, que no íbamos a conseguir el dinero, que no íbamos a poder hacer las reformas necesarias en la ley, que no íbamos a poder construir un acuerdo mínimo de entendimiento. Yo no estoy hablando de que nos estamos piqueando ni abrazando, estoy hablando de que tenemos la posibilidad del entendimiento mínimo con los pesos y contrapesos necesarios para que podamos avanzar en una dirección. Yo recuerdo con mucho dolor el 2017, porque a muchos de los asesinados los recuerdo como militantes de Libertad y Refundación, y eso me empuja día a día a luchar por una democracia verdadera en el país. No, y yo agradezco las palabras de Renato y de Julio en el sentido de creer en lo que se está haciendo. Yo no creo que me crean a mí, quiero que crean en el proyecto y que lo hagan suyo, y no solo le pido a los panelistas, sino que le pido al pueblo hondureño que entiendan que la lucha por la construcción de la democracia no es irse a sentar a un escritorio para resolver un problema, es una batalla permanente, es la construcción permanente del derecho colectivo a saber elegir y tener la posibilidad de construir un país. Y realmente nosotros estamos claros que estamos en una situación difícil, especialmente la oposición. Si estuvieran las cosas resueltas, entonces sería más fácil, pero no, esto es una batalla permanente. Sobre lo que han manifestado en el programa, quisiera opinar un par de cosas. Primero, los enroladores están facultados, la comisión permanente recibió de la Junta Interventora la definición de las funciones que iban a tener el personal de campo. Nosotros hemos creado en la Constitución de la República un articulado nuevo que está orientado a tener una tercera función, que es el Sistema de Identificación Nacional. Está en el artículo 43B de la Constitución, lo puede leer, ingeniero, no haga cara, por favor. Y tener la posibilidad de entender de que el nuevo Sistema de Identificación Nacional está acompañando el registro civil y el Sistema de Identificación Nacional que teníamos antes. Hemos modificado la Constitución para tener la posibilidad de crear todo este articulado nuevo. ¿Cuándo lo aprobaron eso? ¿Cuándo lo aprobó el Congreso? Eso se aprobó el año pasado, en las reformas constitucionales que se hicieron. Con gusto se las podemos comentar y explicar. Okay. Eso nos permite tener la posibilidad, ingeniero, de tener toda una construcción nueva del RNP, que esta es una institución que había estado en manos de las lógicas políticas electorales. O sea, realmente se los digo, encontramos una institución con más de 1 millón de inconsistencias, encontramos más de medio millón de difuntos, hemos encontrado una cantidad exorbitante de traslados electorales que estaban en el censo actual, y con este proceso que estamos haciendo nosotros estamos depurando y luchando, porque tampoco es que las cosas nacen de la nada, construyendo una base de datos nueva. Día a día, palmo a palmo, todas las denuncias están siendo recogidas, investigadas y trasladadas al campo para que no pueda haber ningún indicio de duda y de investigación. Invitamos también al pueblo hondureño, tenemos un modelo muy bonito de veeduría social, todos los que quieran ser partícipes van a poder hacerlo. Hemos invitado a los partidos políticos, a la sociedad en general, para que pueda participar en este proceso, teniendo la posibilidad de ver, de observar y de denunciar si hay alguna irregularidad. Nosotros estamos partiendo de que hay intereses políticos en los pueblos, peleándose en la alcaldía, queriendo mover gente, eso es normal, pero nosotros lo estamos combatiendo palmo a palmo con el apoyo de los equipos de enroladores, supervisores y coordinadores. Estamos luchando también y dándole a entender a los alcaldes que permitan que sea el pueblo que vive en sus municipios que elija a sus autoridades. Dejen de mover gente de otros municipios. Nosotros hemos estado suspendiendo enrolamientos en algunos municipios porque los alcaldes quieren llegar a manipular el resultado que estamos construyendo.
Y lo estamos haciendo con firmeza y lo vamos a seguir haciendo. En donde nosotros miremos una irregularidad, inmediatamente vamos a intervenir como comisión permanente porque creemos que el pueblo hondureño ya merece un respeto mínimo al resultado electoral. Y también comentarles que también estaba hablando con Richard antes de comenzar, el representante del PNUD, y me decía, Oscar, por favor aclara de que tiene los 1.400 kits. Tenemos los 1.400 kits ya en nuestras oficinas, distribuidos 900 actualmente y esperando esta semana de terminar de distribuir el resto en el proceso de pilotaje que hemos construido. Y tenemos ya una empresa que nos va a permitir tener la posibilidad de imprimir las tarjetas a 1.88, lo hicimos público, nosotros no hemos escondido nada, se llama Tales, tiene consorcio con CEL, la fábrica que nos va a hacer la preimpresión del plástico está en Polonia. O sea, todo lo hemos dicho y no tenemos nada que esconder, aquí no hay nada que esconder y todo lo que hemos trabajado ha sido en mucho frente a frente con Renato, que hemos llegado a explicar detalladamente. Y al pueblo hondureño, N cantidad de conferencias de prensa e invitaciones al equipo del ingeniero Salvador Narralo, lo hemos atendido más de 3 veces. Si quiere llegar 20 veces más, lo volvemos a explicar, no hay ningún problema. Porque lo que queremos construir es la posibilidad de transmitirle al pueblo hondureño la tranquilidad de poder arrancar, yo no digo que está terminada, una democracia endeble que tenemos en el país. Si no luchamos por ella todos los días, lo que vamos a tener es caos, desorden y la imposibilidad de elegir autoridades. Lo que nosotros queremos construir es la ruta mínima de entendimiento para caminar a la democracia que Honduras existe. ¿Le puedo hacer una pregunta, Claro, Oscar? claro. Oscar, ¿tenés facultad legal, tienen ustedes en el Consejo Nacional Electoral facultad legal para poder eliminar a los que fallecieron entre 1994 y 2020 y que están registrados en la policía, en la morgue, en los hospitales públicos, en los hospitales privados? Porque entiendo, por lo que dijo tu compañero Rolando Catán, que ustedes legalmente solo pueden eliminar muertos de 2020 en adelante. ¿Tienes autorización y lo estás haciendo? Porque si lo estás haciendo, retiro todo lo dicho. Sí, Salvador, es que mira, imagínate vos un pichel de agua que podés tener ahí enfrente en el programa de frente a frente. ¿Va? Nosotros lo que estamos haciendo es que el pichel de agua que está lleno hasta el tope tiene muertos, tiene traslados, tiene migrantes en el exterior, tiene todas las manipulaciones que te puedas imaginar. ¿Ok? Entonces lo que nosotros estamos haciendo es construyendo un recipiente más pequeño y lo estamos metiendo en el pichel de agua adentro para que solo entren los que tienen que entrar. Es un censo desde cero, Salvador. Los muertos se van a quedar afuera por antonomasia porque no puede llegar una persona que ya tiene que estar descansando, no puede llegar a poner las huellas dactilares para validarse. Te voy a contar lo que están... entender es que el proceso es desde cero. No estamos partiendo de matar a nadie en el censo. Estamos partiendo de que solo los vivos puedan llegar. Bueno, te voy a contar lo que está pasando, que probablemente tú ya tienes algunas quejas al respecto. Por ejemplo, Pedro Pérez va al municipio de Pespire, donde nació, y saca su nueva, o se enrola en Pespire. Y entonces le toman la foto, firma y le toman las huellas. Entonces a él le va a llegar a Pespire la identidad como Pedro Pérez. Pero lo que está haciendo el Partido Nacional, por lo menos, para que lo sepas, es que al mismo Pedro Pérez lo mandan a Namasihue, que es un lugar relativamente cercano, o lo mandan a cualquier otro municipio de otro departamento. Y le toman las huellas, por supuesto, estando de acuerdo con el que maneja, que normalmente es el hijo del alcalde o es la esposa del alcalde, que es el que maneja el proyecto Identifícate en estos municipios. Entonces, a Pedro Pérez, que ya está registrado, enrolado en Pespire, llega a Namasihue, pone sus huellas, le toman la foto, firma y envían los datos del nombre e identidad de un muerto, de un fallecido. De manera que cuando llegue la identidad a Namasihue, va a llegar no a nombre de Pedro Pérez, pero sí con las huellas, la foto y la firma de Pedro Pérez, pero a nombre de una persona
que falleció hace 20, 30, 40 o 50 años. Entonces, el día de las elecciones, don Pedro Pérez, activista nacionalista, va a ir a votar al lugar donde nació, Pespire, y después se va a ir a Namasigüe. Y en Namasigüe va a llegar con la misma foto, con la misma huella, va a poner la huella, pero él ahí no se llamará Pedro Pérez, llevará el nombre de la persona que falleció hace 40 años. Mi pregunta es, ¿eso lo están haciendo? Y lo están haciendo para evitar eso que tú acabas de decir antes, con los traslados que los hacían ya en el año de las elecciones, que creo que este año ya no se va a poder hacer. Entonces, mi pregunta es, cuando uno llegue a votar, ¿le van a pedir la huella? ¿Sí o no? Salvador, primero te quiero hacer una pregunta. ¿Las huellas de Pedro Pérez son las mismas en Namasigüe y son las mismas en Pespire? Sí, la foto, la huella y la firma son las mismas. El sistema automáticamente te lo manda a dormir. O sea, si tenés alguna prueba, presentala. El problema es... No entendí, perdón. No, que si tiene alguna prueba que la presente. Sí, porque el problema es, el sistema te identifica duplicidad. Mira, ¿cómo te lo identifica? ¿Cómo funciona? Con la huella. Las huellas, cuando te toman las huellas, te hacen un comparativo con el historial de huellas que tenemos en el registro. O sea, verifican y validan biométricamente cuando llega Pedro Pérez a Pespire. Te estoy siguiendo tu ejemplo, ¿verdad? Ahí hay un match. Si no hay match en las huellas, no pasa el registro. ¿Cómo? Si es un nuevo, ¿cómo un match en las huellas? Si Pedro Pérez está registrándose por primera vez, ¿con qué lo van a hacer match? No, es que tú ya tienes una identidad en tu cartera y las huellas dactilares ya están tomadas. O sea, estás utilizando el censo actual, el censo viejo. No, el censo no. Las huellas, la biometría no cambia, Salvador. Llega Pedro Pérez y pone sus huellas. Las puso en Pespire. Las pone en Pespire, lo van a match. Si las pone en Namasigüe, lo rechaza. Lo rechaza automáticamente. Entonces, las huellas. No entiendo cuál es la lógica. Te explico, Oscar, porque tal vez la parte científica no es tu especialidad. En informática, cuando te van a... Pero usted tampoco es informático. Tampoco, sí, yo tampoco, pero tengo gente que me asesore. Sí, pero mire, en esto... No me defienda, Oscar, por favor, Renato, déjame terminar. Es que hay muchos conspiradores en el país. Pero yo no soy conspirador. No, yo no le estoy diciendo a usted que usted es déjame conspirador. terminar, no defienda a esta gente, porque el otro año te va a pasar lo mismo que te pasó cuando denuncié a Tony Hernández, que te asombraste y te paraste y te enojaste. Cuando te dije que era narco. No. Mire, ellos eran la oposición hasta hace poco. Sí, lo dijiste perfectamente. Que se quejaban de los Ahora fraudes. son parte del gobierno. Tampoco he dicho lo eso. Lo acabas de decir. O sea, ellos eran la oposición. presencia de Libre en el Consejo Nacional Electoral, la presencia de Libre en el RNP, nos da certidumbre. Son parte de la institucionalidad electoral en Honduras. Nos da certidumbre que esa sí. oposición... Ok, entonces, déjame terminar. Cuando llegue uno a poner su huella a la mesa, hay maneras de que no tenga que buscar el sistema en todas las huellas del país, porque demora más tiempo. Va a buscar nada más en las huellas. Se puede poner para buscar en las huellas solo del municipio, se puede poner para buscar en las huellas solo del departamento y se puede buscar en las huellas de todo el país. Si se buscara en las huellas de todo el país, tiene razón, pero no sé cuántos minutos toma. Ojo a eso. Y eso es una simple instrucción que va a dar el informático, que no soy yo, ni es él. Oscar, no sé si fui claro en eso. Sí, o sea, que se puede... Que la consulta es universal o es local. Exacto, que me diga, ¿la consulta de la huella va a ser universal o va a ser departamental o va a ser municipal? Porque la consulta de la huella es universal. Nosotros tenemos que hacer un comparativo de cada dedo de tu mano contra 80 millones que tenemos guardadas en las bases de datos. Perfecto. Solo te informo de que eso lo estamos haciendo ya. Se llama 1AM, Salvador Narrala. 1AM. Lo estamos haciendo en todo el proceso de enrolamiento que estamos haciendo en este momento. 1AM se llama ¿el qué? El comparativo de la huella de tu dedo índice contra todas las huellas de la hondureñidad, de tu dedo pulgar contra todas las huellas de la hondureñidad y así sucesivamente. Si no lo hicieran en los cajeros, también eso. Ok, y la otra pregunta que te hice, que no me la contestaste, ¿pueden ustedes recurrir para limpiar el censo a los datos de los muertos que están en la morgue y que están en los hospitales y que están en la policía? ¿Pueden legalmente o no?
Sí, también hicimos una reforma en la ley del RNP, no sé si te diste cuenta. No. ¿Qué número de reforma es? ¿Qué artículo? Ahí te voy a mandar la gaceta a tu WhatsApp para Es que que la la veas. gaceta, Mira, esas gacetas, puchica, no me puedes dar el número. Así como me diste, que voy a buscarlo, el número 43, el artículo 43D de la Constitución que fue reformado por los diputados del Congreso el año pasado. Ok, ¿qué dice la reforma, Oscar? la reforma lo que dice es que antes, Renato, había un problema de que los funerarias, los cementerios, las alcaldías, los capitanes de un barco o un navío, etcétera, no podían reportarlo como difunto a la persona, sino que lo que hacían era que esperaban que la institucionalidad llegara. Ahora nosotros estamos recibiendo notificaciones de funerarias, cementerios, alcaldías a nivel nacional, en donde nosotros tenemos que ir a validar posteriormente el tema de la defunción. Pero no solo eso, sino que también estamos haciendo este levantamiento desde cero que elimina la posibilidad de que un difunto pueda aparecer en los listados electorales. Me dicen que eso que tú estás hablando ahorita, esa reforma de la Constitución, me acaba de llamar una persona, me dicen que eso solo vale para los muertos de 2020 en adelante. No sé de dónde sacas eso del 2020. Porque difuntos podés... están y los difuntos no tienen la posibilidad de ser distintos. Salvador, si son difuntos, no pueden estar en el censo electoral y punto. Oscar, te repito el caso de Pedro Pérez. A Pedro Pérez le van a dar la identidad en Pespire, donde nació, y después con la misma foto, la misma huella, que será la prueba para que se muestre que existe, le van a poner el nombre de un difunto que murió entre 1994 y 2020, que ustedes no tienen por ley derecho a eliminar. Esa es una de las trampas del proceso electoral y te recomiendo como Partido Libertad y Refundación que lo investigues nada más, porque el artículo 43D me acaban de decir que solamente vale de 2020 en adelante. Ustedes no pueden quitar a ningún muerto y se los están enrolando los alcaldes que se quieren perpetuar y que ya llevan 5 o 6 periodos como alcaldes, 20, 24 años. En eso es la realidad. Oíme, pensá, Oscar, pensá, Renato, ¿qué interés tiene Salvador Narrala en todo esto? Solamente a desentar el país. Si yo tengo los 2 programas de más audiencia de la tele, yo no me metí a esto ni por dinero, ni por fama, ¿me entendés? ¿Para qué me meto a esto? ¿Para qué estoy peleando? ¿Quieren que me haga el papo y me retire? Sugiéranmelo. Pero yo tengo 1 millón de personas que me piden que por favor siga luchando por el pueblo. ¿Terminamos con Oscar? Sí, yo agradezco y invito a cualquier especialista del equipo del ingeniero Salvador Narrala o a cualquier hondureño que quiera saber el procedimiento, nosotros lo explicamos de nuevo. Toda la información es pública, nosotros no tenemos nada que esconder, tenemos la posibilidad de continuar con este proyecto porque el pueblo hondureño lo está respaldando y si hay algo que corregir, insisto, y lo hemos dicho los 3 comisionados, se corrige, no hay ningún problema. Pero eso del 2020 no lo entendemos porque no lo encontramos en ningún lado, o sea, realmente no tiene ningún sentido insistir con que los muertos de antes del 2020 no van a salir porque nosotros estamos partiendo de un censo desde cero. Y cuando digo desde cero, es que si no está vivo, no está enrolado. ¿Cuándo vienen las primeras identidades? ¿Cuál es el cronograma que Polonia va a entregarnos y cómo las van a entregar? Porque yo le había escuchado a Catán decir que las iban a ir a dejar a los lugares donde uno se enroló. Primero le escuché decir que las iban a mandar por courier. ¿Persiste la entrega vía courier o tendrá uno que ir a recoger la identidad? ¿Cómo está la cosa y cuándo llegan los 5,5 millones de identidades? Las identidades van a llegar de manera en diciembre, enero y febrero. Son 3 paquetes que vamos a recibir. ¿El paquete de 50,000 identidades cada uno? No, son 2 millones de identidades cada paquete. Comentarte que vamos a llegar a cada uno de los centros de enrolamiento a entregar las identidades. Por ejemplo, estuvimos ahí en las oficinas de Televicentro. Ahí vamos a llegar a entregar las identidades de las personas que enrolaron en Televicentro. El kit tiene un GPS que se ubica en el lugar exacto. Y así aseguramos de que los ciudadanos puedan recibir de manera anónima, porque también ese es otro tema. La identidad tiene un sobre sellado ahora, no va a tener el nombre encima. El tráfico de identidades se va a eliminar.
y nosotros vamos a entregar un promedio de identidades diarias que nos asegura entregar el 100% antes de las primarias. ¿Cuál es el promedio? ¿Qué promedio de identidades piensan entregar a partir de diciembre? Nosotros tenemos 1.400 kits, y estamos entregando 100 identidades diarias para el proceso de enrolamiento. Pero según Richard Barate, que te dijo que me dijeras que todavía hay 500 de los 1.400 kits que se compraron a un costo de $5,5 millones, que hay 500 que todavía no se han usado. Eso te dijo Richard, ¿no? Estamos en un proceso, Salvador, de incorporación de manera gradual del equipo. Esperamos que ya esta semana entre el 100% al campo y comenzar la semana del primero. ¿Vendrán por avión? ¿Vendrán por avión o por barco de Polonia? Las identidades. Las identidades. No, son fletes aéreos. ¿Y cuál es la diferencia que venga por la vía marítima o la vía aérea? Los hospitales vienen por la vía marítima. Estamos hablando de identidades. ¿Cuál es la diferencia que venga por vía marítima o vía aérea? Más rápido por vía aérea, pero no sé el trato que tienen con la compañía, porque la compañía, una pregunta, esas compañías a las que adjudicaron ustedes que no lo han hecho público, ¿por qué no han mostrado públicamente lo de la adjudicación de la nueva compañía? ¿Será que es la misma compañía a la que desestimaron o eliminaron en noviembre de 2019 y cambió de nombre? Yo realmente te quisiera comentar que los procesos de adquisición los desarrolla PNUD. ¿Quién? PNUD tiene la posibilidad de poderte trasladar la información. Yo sé que has ido muchas veces a poder consultar. Y te quiero comentar que la empresa que va a asumir esa responsabilidad es un consorcio, eso es lo que nos han comunicado desde el PNUD. Es un consorcio llamado Thales Cell, que va a tener la posibilidad de entregarnos el 5.5 millones de identidades para el pueblo hondureño y también lo que tiene que ver con la continuidad para asegurar la impresión local de las identidades posteriormente. Pero Renato, ustedes delegaron la soberanía nacional en el PNUD, en Naciones Unidas. Eso solo lo hace Honduras. Y el PNUD tiene, según el contrato que yo revisé, tiene la facultad de tercerizar los pasos intermedios para llegar a la impresión. ¿Sabes? Renato, la identidad es el documento más importante de uno. Todo eso es producto de la destrucción institucional que hemos tenido. Pero no puede ser que Naciones Unidas maneje la soberanía de Honduras. Nosotros no creemos en la institucionalidad nuestra. Que elijan ellos el presidente. Trajimos la MASI para que juzgara, para que investigara y todo, y ve cómo fracasó. Fracasó porque los pandoros son los que mandan en el Congreso. Entonces, el Congreso no representa al pueblo. Todos esos problemas nosotros tenemos y a veces hemos acudido a la cooperación internacional a ver si nos ayuda a restablecer institucionalidad. ¿Va? Yo, Salvador, te digo con franqueza, a mí me parece que las observaciones que tú tienes son válidas, pero Salvador tiene otro problema, Renato, y es que sus observaciones válidas pueden tener un efecto negativo en esa gran cantidad de gente que te sigue, Salvador. Pero les estoy abriendo los ojos. Y vos, Salvador, hoy tenés que actuar. Les estoy abriendo los ojos. No tanto por lo que vos crees en sí, sino por las esperanzas que tiene esa gran cantidad de gente. No puedo ser cómplice que para se que puede, continúe mira, robando. que se puede llegar a sentir frustrada en no irse a documentar para participar en las elecciones y darte el voto. Es que vayan a... Esas dos cosas tenés que manejarlas. Yo no les digo que no vayan, háganlo. Solamente les estoy contando que ese proceso, según los abogados, es ilegal. Eso es todo lo que les digo. Oscar, ya para concluir, tengo a Oscar todavía porque quiere intervenir Jorge Cálix también. Oscar. Sí, solo comentar, agradecerte y también recordarle que esta empresa imprime el pasaporte británico, el pasaporte finlandés, de Nueva Zelanda, etcétera. Son empresas serias, pues, y el PNUD va a ser responsable de asegurar la entrega. Es sobre un puntito que mencionaba el ingeniero al comienzo, que ustedes comenzaron a enrolar con máquinas viejas, no con estas nuevas que han aparecido ahora en las últimas semanas. Sí, se hizo un pilotaje en 5 municipios para probar el sistema, porque esto así funciona, o sea, tenés que probar antes de terminar de tirar todo el equipo al campo. Se probó el equipo, el sistema para asegurar que funcionara bien, que funcionara el tema de la consolidación, que funcionara el tema de la transmisión, y eso lo hicimos, salió muy bien y por eso instalamos los sistemas
en los equipos que compramos. Realmente ha sido exitoso, eso fue un piloto que hicimos en 5 municipios para asegurar que todo arrancaba de la mejor manera. Y agradezco el espacio para explicar. Ok, muchas gracias, Oscar Rivera. Nosotros llamamos a los hondureños al enrolamiento para que nos aseguremos, si es posible, que tengamos en marzo, no digamos ya en noviembre, un censo que nos dé certidumbre, Julio. Además, Renato, certidumbre. es un documento no solo para votar, Sí, sino que lo acredite a uno como un hondureño, como para ir a un banco, ir a cualquiera a hacer trámite de carácter administrativo. Nosotros hemos asociado aquí que identidad es pasaporte para votar. No, pero identidad es también un documento para casarse, para comprar, de identificación para personal. todo. Claro. Bueno, claro. ahorita si quieres ir al súper sin la identidad no te dejan entrar. Exacto. Así es. Si quieres comprar, vender, Desde esa perspectiva, divorciarte, entonces, casarte, todo. Desde esa Documento perspectiva, más importante de llamamos Honduras a los hondureños en manos de Naciones Unidas. al enrolamiento. Pero Julio Navarro dio una respuesta bastante contundente. Dice Julio, así como trajimos a la Maxi por nuestra débil institucionalidad, así trajimos a quienes nos donan dinero, porque la comunidad internacional ha donado dinero para que tengamos esa identidad. Y se buscó a una institución con independencia para darle certidumbre, Así ya que es. no creemos en la clase política hondureña, a este proceso de Entonces, identificación. no digamos, en septiembre no digamos República de Honduras libre, soberana e independiente. Exacto. Porque no somos libres, no somos soberanos y no somos independientes. Bueno, Pero Y la otra cosa, por culpa nuestra, ¿sabes? Por culpa de la clase política que nos secuestró, que son menos del 1%. Una cosa que dijo Oscar, dijo que ¿por qué menciono 2020? De lo que publicaron en la Gaceta como reforma constitucional, que la voy a revisar, me mandaron a decir que existía. Las cosas que se publican en la Gaceta no son retroactivas. Por eso digo que de 1994 a 2020 no pueden eliminar a ningún muerto. Abogados, si ustedes estudiaron, les enseñó Osvaldo Ramos Soto y Fernando Anduray. vamos a la pausa comercial, regresamos con más en este Frente a Frente. Quiere intervenir el diputado de Libertad y Refundación, Jorge Calix. Lectura a sus mensajes en nuestras redes sociales. Carol Pavón, ahí está el legal presidente de Honduras, Salvador Nasralla, hombre culto y honesto. Yanes Pérez, el poder de los que los gobierna es de corrupción. Roban de todo, roban votos, se roban los fondos destinados al pueblo. El país está peor en toda la historia. Adalid Paso, Salvador, tenés que tener claro que si no se unen liberales y los de Libre con Vos, nunca van a sacar el Partido Nacional del poder. Hay que hacerlo para poder rescatar al país. Ayer, el periodista Perro María hizo un llamado a los 3 de la oposición y ninguno respondió. Fernando Robelo, buen día. Quería preguntarle a Salvador por qué había dicho que no iría a elecciones con un marco de gobierno y ahora cambia de opinión. Está en línea el diputado Jorge Calix para participar en Frente a Frente. Jorge, buenos días, bienvenido. Buenos días, Renato. Muchas gracias por la oportunidad de participar en su prestigioso programa. Buenos días, ingeniero Salvador Nasralla y Julio Navarro. Me veo en la obligación de hacer esta llamada por algunas declaraciones que ha dado Salvador Nasralla en los últimos días que tienen que ver conmigo. Lo primero que voy a decir es que hasta los últimos días de mi vida, hasta el día en que deje de ver la luz del sol, voy a reconocer que el presidente electo de Honduras para el periodo 2018-2022 es Salvador Nasralla. Eso es así, así fue. Nosotros luchamos en esa campaña con el presidente, él ganó. Hicieron un fraude descomunal y bueno, la historia que siguió después de eso ya la conocemos todos. Habiendo dicho eso, tengo que decir que si él ganó, fue por el esfuerzo sobrehumano que hizo la base del Partido Libertad y Refundación. De acuerdo. Por los sacrificios que hizo este partido. Este partido le entregó a una persona que no tenía partido, que no iba a participar
participar en el proceso electoral porque había perdido su partido político, la joya más preciada que tiene un partido en Honduras, y esa joya se llama candidatura presidencial. Nosotros se la entregamos a Salvador. Y lo hicimos con desprendimiento, lo hicimos con la convicción de que era lo mejor para el país. Lo hicimos pensando en que la unidad de Honduras era la clave para acabar con la dictadura. Otros no lo entendieron así. El Partido Liberal, por ejemplo, no quiso desprenderse de nada, y ahí están los resultados. Quien le hizo daño, en todo caso, en la campaña al ingeniero Salvador Narrala fue el Partido Liberal, que le quitó 400,000 votos que pudo haber servido para vencer el inmenso fraude. El Partido Libertad y Refundación le dio todo lo que tenía Salvador. Recursos humanos, talento humano. En los foros, Renato, cuando usted invitaba a alguien a defender a X o Y candidatos, a defender a Salvador, íbamos los del Libre. Este servidor suyo, Renato, puso el pecho por Salvador Narrala. Yo nunca vi a Julio Larios, y esto pues se lo digo a don Salvador, nunca lo vi en su campaña, nunca lo vi. Sí vi a Luis Redondo, sí vi a Tomás Ramírez, sí vi a David Reyes, sí vi a Fátima Mena, sí vi a Tony García. Yo a Julio Larios nunca lo vi, jamás, no estuvo en la campaña, a saber a dónde estaba en ese momento. Nosotros fuimos los que dimos la cara por él. En el tribunal, en el registro, quienes lo defendieron en su momento, la abogada Moncada y Oscar Rivera, de quienes hoy él habla tan mal. Escuchar ahora mismo a Salvador referirse tan mal a Libre, cuando Libre le dio todo, a pesar de las diferencias, porque desde luego hubo diferencias, que es natural, uno no tiene acuerdos totales ni con sus hermanos, ni con su madre, porque somos seres humanos y todos somos distintos. A pesar de las diferencias, nosotros le dimos a Salvador lo más preciado que tenía, y lo defendimos a capa y espada, y vamos a sostener, a pesar de todo lo que diga Salvador, que él fue el que ganó las elecciones. Cuando yo escucho a Salvador hablar tan mal del Libre, me recuerda algo que me dijo mi papá antes de morir. Mi papá murió un lunes. El sábado antes de morir le hicieron una tracheotomía y ese día perdió el habla. Antes de que le ingresaran al hospital el jueves, es decir, 5 días antes de morir, tuve una charla larga con mi padre de cosas de la vida. Me dio sus últimos consejos, supongo que él ya sabía que eran sus últimas horas. Y una de las cosas que me dijo fue la siguiente: es de todo bien nacido ser agradecido. El que no es agradecido, pues simplemente es un mal nacido. Eso me lo dijo mi padre antes de morir y lo recuerdo como si fuera ayer. Lo atesoro y lo conservo y lo practico. No se cierre las puertas, ingeniero. Usted cada vez que habla y se refiere a Libre tan mal, hace que la base se sienta mal de haber trabajado al lado suyo. Ahí nos toca a nosotros andar animándole y diciéndole, hicimos lo correcto por Honduras. En lugar de estar haciendo cosas o diciendo cosas en contra de miembros de la oposición, como líder que es, debería de estar construyendo la unidad del país para sacar la dictadura. Porque a la larga el enemigo no es el Partido Liberal, no es una lucha entre nosotros libres y liberales, o Libre y Salvador, o Salvador y liberales. Aquí la lucha es entre Honduras y la narcodictadura, un partido que ha sumido a este país en la pobreza, lo ha convertido en el país más pobre de América Latina. Eso ha sido el Partido Nacional, no fue Salvador, no fue Libre, no es el Partido Liberal, es el Partido Nacional de Honduras. Ese es el enemigo. Y cada vez que alguien de la oposición sale en un medio de comunicación despotricando en contra de otra persona de la oposición, celebran porque están viendo ellos que por un ratito el spotlight de la opinión pública se aparta de sus caras, se aparta de sus rostros. No caiga en eso, ingeniero, no caiga en eso. Usted, como líder de la oposición, comience a construir la unidad. Libre lo va a hacer, así como lo hicimos en el 2014, que decidimos, a pesar de tener más de 10 diputados más que el Partido Liberal, darles la presidencia del Congreso. Ellos no lo quisieron, pero nosotros hicimos nuestra parte. Así como lo hicimos en el 2017, cuando le entregamos la candidatura a usted
a pesar de que usted no tenía ni siquiera un partido político, lo había perdido. Ok, Jorge, te pregunto, ¿qué gané yo? Yo no gané nada. Yo no puedo ser un malagradecido y mucho menos la palabra que usa Juan Orlando Hernández. Cuando yo termine, no has usted terminado. puede quedarse en el programa. Salvador, permítame. Pensé terminar, así que cuando yo termine... Pensé que habías terminado. Y usted puede quedarse, tiene esa ventaja que como está ahí en el set, Cheque. usted puede quedarse hablando todo lo que usted quiera. Yo tengo los 5 minutos que me permita Renato hablar. Y estoy aquí llamando, no para atacarlo a usted, porque no voy a caer en ese juego. Eso sí es hacer el juego a Juan Orlando. Estoy aquí para decir que Libre, de manera desprendida, dio todo lo que tenía por usted y que se ve muy mal que usted ahora critique a Libre de esa forma tan virulenta como lo hace. Como le digo, eso solo hace que se cierren las puertas. La dirigencia de Libre, somos políticos. Nosotros el día de mañana podemos decidir otra vez volver a hacer algún tipo de coalición con Salvador Narrala, pero la militancia queda herida. ¿Y qué hacemos nosotros con eso? Si la militancia queda herida, ¿cómo los convencemos? ¿Cómo los movemos a trabajar? Porque nosotros no le andamos pagando como lo hace el Partido Nacional. Nuestra gente trabaja con nosotros por convicción, porque saben que nosotros estamos por una causa, y la causa es la refundación de la nación, la construcción de un país mejor, de una Honduras de oportunidades, en donde la gente no se quiera ir, más bien que se fue, quiera regresar. Por eso la gente sigue Libre. Si nosotros estamos con este juego de apoyar a personas que critican a quienes ofrecen su tiempo para trabajar por Libre porque no hay dinero, pues vamos a tener problemas. No caiga en eso, Salvador, que eso sí es hacerle el juego a Juan Orlando Hernández. No caiga en eso. Usted, insisto, como líder de la oposición, lo que tiene que hacer es construir la unidad. Eso es lo que va a hacer Libre. No importa lo que usted diga. Nosotros somos el enemigo número 1 de la dictadura, los que lo enfrentamos en todos lados, en el Congreso, en las calles, en las urnas, los que no nos rajamos, los que estamos firmes, los que cuando viene un pacto de impunidad votamos en contra, los que cuando vienen leyes para favorecer corruptos votamos en contra, los que cuando llegó el momento de defender a la MASI, defendimos a la MASI. Ese es Libre, el partido de la gente, el partido que está dispuesto a darlo todo por sacar la dictadura y construir un país mejor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Es que son las 8:55 y el programa termina a las 9. Solo quería decirle. Así unos segunditos para ir a la pausa. Sí, solo quiero decirte que si no hubiera participado Salvador Narrala en las elecciones junto a Libre, Libre no tendría tantos diputados ni tendría las posiciones que hoy tiene en los diferentes organismos del país. Y la otra cosa, pueden llamar a Luis Zelaya si quieres. Luis Zelaya, la noche de las elecciones, llegó, envió a 2 personas que eran Quique Ortiz y Martel para proponerle al presidente Zelaya, coordinador de la alianza de oposición, que saliéramos el Partido Libertad y Refundación y el Partido Liberal en una conferencia de prensa esa misma noche para declarar que Salvador Narrala era el ganador. ¿Y por qué Mel Zelaya no quiso? Volvemos después de la pausa para darte la segunda parte. Yo así hago en mi programa, pues la parte buena la doy después de la pausa. Ahora usted lo está moderando. No. Y además es mi compañero, lo dejo que modere estos últimos segundos. ¿Querés que siga Ahora, hablando? Renato, vamos a la pausa. No, vamos a la pausa. Porque tengo las otras cosas, pues las damos ahorita o las damos después. Bueno, estamos por terminar el programa, Julio. Observaciones, valoraciones. No, yo creo que la gran observación que hay que hacer es que hay que llamar al Congreso Nacional a que asuma su responsabilidad política de aprobar una nueva ley electoral o las reformas que sean pertinentes para quitarle incertidumbre a este próximo proceso electoral. Yo creo que ya el presidente del Congreso debe dejar de estar repitiendo esos sofismas que dice la comisión de tal ley electoral la preside Libre, la otra comisión la define el Partido Liberal. Ya basta de eso, señor presidente. Usted sabe que donde se discuten y se aprueban las leyes es en el Pleno y no en las comisiones de dictamen. Yo creo que los diputados esta semana deberían de aprobar a mayor brevedad
la ley electoral, puesto que las diferencias que existen es nada más como de 9 artículos. Y es que me está llamando el presidente del registro de las personas, el comisionado presidente del RNP, Rolando Catán. Solo unos cuantos segundos, Rolando, porque ya estamos sobre tiempo. Adelante. Gracias, Renato. Yo quiero ser muy enfático en algunas cosas. Este es un proyecto que construye confianza. Nosotros estamos dando todas las posibilidades de confianza para que la mentira no tenga causa. Salvador Narrala dice que hay 1.700.000 personas. Nosotros tenemos una página web y le invito a todos los televidentes a entrar a www.rnp.hn, en donde verán que llevamos 670.000 personas enroladas al día de hoy. Que el día de ayer enrolamos 40.000 personas, según lo habíamos planificado con la escalada de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Que la próxima semana estaremos enrolando 75.000 personas diarias y que él puede ver municipio por municipio las personas enroladas. El segundo punto, sería bueno que le preguntara si conoce el artículo 43B de la Constitución de la República. ¿Lo conoce, Salvador Narrala? Te pregunto, ¿es retroactivo? ¿Conoce usted la Constitución de la República? Lo conozco, pero no es retroactivo, lo metieron en el año 2019, no es retroactivo, no podés borrar muertos de 2020 para atrás. ¿Qué dice? ¿Me puede citar algo del 43B? No, porque no lo tengo a mano. Ah, no lo tiene a mano. Me lo mencionó Oscar Rivera y yo sé que los artículos de la Gaceta no son retroactivos, bachiller. De las personas. Es el encargado de elaborar y extender el documento nacional de identificación con las personas que lleguen al proceso de enrolamiento. Además, es el encargado de hacer el sistema de identificación nacional. Cuando Salvador Narrala dice que los registradores civiles son los únicos que pueden hacer el registro civil y que los enroladores están cometiendo una ilegalidad, miente, porque los enroladores no hacen función registral. La función registral corresponde a los hechos y actos vitales de un ciudadano. Y esos hechos y actos vitales, el registro de su nacimiento, el registro de su defunción, el registro de su matrimonio. Nosotros estamos haciendo el sistema de identificación nacional que está basado en la Constitución de la República y en la independencia técnica y estratégica del Registro Nacional de las Personas. Ese es el artículo 43B, es que parece que no tiene la Constitución de la República. Puede buscar el artículo 43B, porque la función registral del registro civil la hacen los registros civiles municipales, que son los que están abiertos. El enrolamiento es la construcción del sistema de identificación nacional y del documento nacional de identificación. Qué lástima que no trajo la Constitución, sino un papelito. Dígale a sus asesores que le den la Constitución completa para que podamos hablar en base a toda la correlación que tiene nuestro aparato legal. También es muy importante decir y muy enfático, entren a la página del Registro Nacional de las Personas en Twitter y vean los 1.400 kits distribuidos, vean los equipos. El teléfono que él tiene, me imagino que tiene un iPhone, Salvador Narrala, es elaborado en China, pero las empresas son norteamericanas. Planson es una empresa con sede en Estados Unidos, que tiene un equipo de última generación. Y voy a decir las marcas con el permiso de Renato. La computadora es marca ThinkPad, la mejor computadora que hay en laptop con memoria en estado sólido. Vea los kits y yo lo invito ahorita, si usted quiere salir del programa, que vayamos a una unidad de enrolamiento con las cámaras, porque no puede ser que vivamos en una sociedad de falacia. Usted está haciendo más subdesarrollado Honduras. Hay que construir confianza. Los países más desarrollados tienen su base en la confianza. Nosotros hemos buscado todas las formas para hablar con usted y con sus asesores y solo podemos hacerlo en espacios como este. Por favor, levántese y si le interesa de verdad este tema, acompáñenos y vamos a una unidad de enrolamiento ahorita mismo. Yo lo reto públicamente, yo me voy ahorita y vamos a la unidad de enrolamiento con cámaras y háganos todas las preguntas con el sistema de frente, Salvador. Con Bachiller, el sistema de frente. Por tener confianza en el sistema me robaron 2 elecciones. Salvador. Y además acaba de decir Oscar que Richard Barate tiene 500 máquinas que no se han distribuido. Y Oscar lo acaba de decir y tú me dices que están distribuidas. Eso, mire, usted es muy bueno con las palabras y yo también. Yo soy un académico de la Real Academia Española de la Lengua. Usted es el poeta que mencionan en la tribuna, ¿va? Con falacias. Y le quiero decir algo. Le quiero decir algo muy enfático con respecto a los 1.400 equipos fueron entregados por el Programa de Naciones Unidas al Registro Nacional de las Personas. ¿Quiere ir a verlo? ¿Cuándo? Agarremos el carro desde hace 2 meses.
Todo ese equipo lo tenemos entregado y están las fotos en la red de Twitter del Registro Nacional de las Personas, y lo que hemos estado haciendo es una responsabilidad de ir entrando al campo de forma escalada. Yo recuerdo que no conocía esa escalabilidad, sí, la tuve que buscar en el diccionario, sí, no la conocía. Entonces vamos de forma escalada, iniciamos con 5 municipios, 150 municipios, después pasamos a una operación de 580 kits a 700 kits, hoy en día tenemos 900 kits y la próxima semana tendremos ya todos los kits. Y el enrolamiento por día son 75,000 personas. Y usted puede ver que ahí no hay ni un tan solo muerto. No me dijiste 40,000 recién, me dijiste que 40,000 y ahora me decís 75,000. Y 75,000 a partir del próximo lunes. Pero 40,000 ayer. 40,000 personas se enrolaron el día de ayer. ¿Y 75,000 hoy? No, 75,000 el próximo lunes, cuando tengamos los 1,400 kits distribuidos en el territorio nacional. ¿Y dónde están preparando a la gente que va a manejar esos 500 en Tegucigalpa y San Pedro, que son los lugares de mayor? Ya fueron capacitados. ¿Dónde? Y si Renato me hace el favor, fueron capacitados en diferentes centros educativos. En el Virichiche vi unas fotos. Dejémoslo hablar, que termine. Han estado enrolándose en más de 70 centros de enrolamiento. Y Renato, por favor ponga el Twitter del Registro Nacional de las Personas. Ahí están todas las jornadas de capacitación en los diferentes lugares. Tenemos una transparencia activa, pero si usted no entra a Twitter más que para tuitear y no ve las otras de las instituciones, usted no sigue el Registro Nacional de las Personas. Le aconsejo que siga la cuenta del Registro Nacional de las Personas. Le aconsejo que siga mi cuenta para que pueda ver toda la información que nosotros publicamos y que nos las comente y que pueda ver. Y le aconsejo que de verdad, yo voy ahorita en el carro a buscarlo y vamos a los diferentes centros y vamos a las jornadas de capacitación. Entérese de todos los procedimientos. Nosotros queremos tener esa transparencia porque es necesario construir confianza. Le hago una pregunta con respecto a lo que decía de muertos. ¿Usted sabe lo que es la deduplicación dactilar? ¿La qué? Deduplicación dactilar. No. Ok, la deduplicación dactilar es un proceso que se corre en los sistemas para verificar que dos huellas digitales del mismo ciudadano no estén en la base de datos. ¿En la base de datos? ¿Cuál base de datos? ¿La municipal, la departamental o total? Es una sola base de datos y se llama Sistema de Identificación Nacional. Entonces, pero se puede sesgar. Salvador, se puede sesgar. Hagamos un proceso de duplicación el día de hoy. Dígame la hora y vamos y lo hacemos y ponemos la cámara frente a los sistemas. Porque el problema... Si no es hoy, es el día de las elecciones. ¿Cómo lo van a hacer? No, vamos hoy. Si quiere que lo veamos todos los días, corremos un proceso de duplicación todos los días a las 8 de la mañana. Yo le digo algo, Salvador Narrala. Nosotros estamos invirtiendo este presupuesto en construir confianza. Si yo tengo que todos los días a las 10 de la noche enseñarle el sistema a usted y correr un proceso de duplicación, estoy totalmente a favor de hacerlo todos los días, a las 10, a las 11, a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana. No se lo ofrezco a las 10 de la mañana porque yo estoy trabajando, pero si usted quiere todos los días a las 4 de la mañana nos vamos a ver el proceso. ¿Qué día empezamos? ¿Qué día nos vemos a las 4 de la mañana en el Registro Nacional de las Personas para correr un proceso de duplicación y que se dé cuenta que dos huellas digitales no pueden ser del mismo ciudadano? Y lleve al equipo técnico que quiera, miremoslo, ya se lo hemos dicho en los medios de comunicación, ya le hemos dicho que nos acompañe, aquí estamos, de frente a la ciudadanía con una transparencia activa. Es Rolando Catán, comisionado del registro, presidente del Registro Nacional de las Personas. Vamos a la pausa. Bueno, solo me resta darles las gracias a Julio. Qué gusto, Navarro. Renato. Qué gusto, Julio. Salvador. Bueno, solamente que explique el conflicto, Catán, que hay entre el Registro Nacional de las Personas que están levantando y el censo electoral. Que explique ese conflicto. A todos ustedes, muchas gracias. Buenos días. Los invitamos para que continúen con las mañanas del 5 aquí en la pantalla líder de Honduras.